Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, no tiene una serie de historias de personas o de personajes que actuaron allí en la palabra de Dios o que están registrados en la palabra de Dios, sino que la Biblia tiene la historia solamente de nuestro Señor Jesucristo, las vivencias de nuestro Señor Jesucristo, la acción y el amor de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Y hermanos, Jeremías, en este pasaje y en todo este libro del profeta Jeremías, que es un libro amplio, rico en enseñanzas actuales para nuestra vida, para nuestro diario vivir, para nuestra vida como iglesia, como familias, Jeremías tiene gran enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Y Jeremías nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, o da a conocer la acción de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Y hermanos, junto con el amor de nuestro Señor Jesucristo, Él ha pedido que haya amor entre nosotros, que nosotros como hermanos podamos amarnos. Y el segundo gran mandamiento dado por el Señor, el primero fue amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Pero dijo el Señor, el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento desde el Antiguo Testamento, el Señor en el Nuevo Testamento lo recalcó. Pero no solamente habló de amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Dijo el Señor: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué más hacen? Eso hace todo mundo. Ustedes deben amar aún a aquellas personas que son sus enemigos. Y hermanos, en este pasaje, en este capítulo del profeta Jeremías, vamos a encontrar, hermanos, la acción de Cristo y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías nos muestra a Cristo. Y se ha dicho que Jeremías es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, o tiene algunas similitudes con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías, hermanos, fue levantado, fue llamado por Dios desde antes del nacimiento. Jeremías fue hijo del sacerdote Hilcías, de la dinastía de los sacerdotes. Y hermanos, como todos los niños que eran nacidos en Jerusalén, y sobre todo los hijos de los sacerdotes, recibían una enseñanza especial, porque ellos serían los siguientes sacerdotes cuando llegaran a determinada edad, ocuparían el lugar de sus padres. Incluso los sacerdotes no ejercían un ministerio de por vida, sino tenían también un tiempo en el que ellos podían retirarse de ministrar al Señor. Y Jeremías recibió toda la enseñanza, todo el conocimiento, porque sería el siguiente sacerdote. Pero Dios lo escogió como siervo, como sacerdote y como profeta para que sirviera al Señor. Más de 50 años duró el ministerio de Jeremías. Seguramente el Señor lo llamó a una edad muy temprana en su vida, y durante más de 50 años la Biblia registra que durante varios reyes en Israel, Jeremías ejerció su ministerio. Fue un hombre sumamente consagrado, entregado, fiel al Señor. Tenía siempre, la Biblia menciona, de una pureza, de una santidad absoluta en aquel hombre. Era un hombre austero también. No era un hombre que vistiera como lo vestían los sacerdotes, sino lo hacía de una manera sencilla. Y él siempre fue un hombre que estuvo predicando, luchando contra la oposición de sus propios hermanos, del propio pueblo de Israel. No solamente se oponían a él, sino lo persiguieron, le causaron dolor, lo azotaron, menciona la palabra de Dios en una ocasión. Fue tomado y azotado, no sé si más ocasiones, pero por lo menos una ocasión. También se le llama a Jeremías el profeta llorón, porque en varios pasajes del libro de Jeremías llora Jeremías por el pecado del pueblo, porque no se querían arrepentir, porque seguían en su vida alejada de Dios. Y llora también.
Y luego cuando escribe Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, también expresa ahí su dolor por la falta de arrepentimiento del pueblo de Israel. Muchos pensaban, porque era una vida tan consagrada, tan entregada, y una persona tan amable con todo el pueblo, que pensaban que regresaría Jeremías algún día después de muerto. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo está durante su ministerio, ahí en Mateo 16, que el Señor pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entre otros mencionan el profeta Jeremías. Dicen que tú eres Jeremías, porque había en la mente del pueblo de Israel que algún día, tal vez Jeremías volvería para seguir con su ministerio. Era un hombre, hermanos, sencillo y además sensible a las necesidades del pueblo de Israel. Era un hombre que tenía empatía con el pueblo, que estaba con ellos. Él vivió una época convulsionada por el ataque de los caldeos. Es el tiempo en que vienen los caldeos para deportar a muchos del pueblo de Israel, en el tiempo de Daniel, que fue uno de los que deportaron a Babilonia. Pero Jeremías es uno de los que se quedan en Jerusalén, que se quedan ahí, que no son deportados, y que realiza su ministerio con el pueblo que queda, con los reyes que van siendo nombrados por los caldeos en el pueblo de Israel. Y ahí realiza su ministerio en condiciones económicas muy pobres, porque habían devastado los babilonios prácticamente la ciudad de Jerusalén y muchas otras ciudades, y quedaron con casas destruidas, sin el templo del Señor y sin animales, sin posibilidades de seguir sembrando a corto tiempo. Vive una situación muy difícil, hermanos, pero él siempre utiliza el amor de Dios para hablar al pueblo. No es un profeta que señale o que indique el pecado del pueblo de una manera dura o de una manera drástica, o señale de una manera agresiva al rey cuando cometía pecado, sino siempre usando de amor, siempre usando de invitación al arrepentimiento. Por supuesto que no niega Jeremías las consecuencias del pecado que había en ellos, y habla de el ataque de los babilonios. Incluso durante el ministerio de Jeremías, la ciudad de Jerusalén está sitiada y saben que va a caer tarde o temprano, que los alimentos dentro de Jerusalén están terminándose y que pronto serán atacados por los babilonios. Los caldeos venían de Babilonia, y aún así el pueblo no se arrepiente. Jeremías habla también de un juicio que Dios traería a su pueblo porque no se arrepentían, porque no querían dejar su pecado y seguían en el mismo pecado. La Biblia no menciona cuándo termina su ministerio, pero leía yo que la tradición dice que fue ejecutado, que fue llevado a la muerte por predicar, por seguir predicando al pueblo, por seguir hablando, por seguir insistiendo a lo que el Señor le había llamado a que realizara durante su ministerio. Hermanos, les decía que hay una similitud con el Señor Jesucristo, y hay algunas acciones que se parecen a la acción del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Señor Jesús viene de la familia del rey David, y Jeremías viene de la familia de los sacerdotes. Fue escogido desde la eternidad por Dios, y dice allí al inicio del capítulo 1 que antes de que naciera Jeremías, Dios ya lo había escogido para que fuera su siervo. Igual que el Señor Jesús en su nacimiento virginal, en su concepción virginal, desde la eternidad el Señor Jesús fue escogido, Él se entregó para venir a salvar a la humanidad. Una vida austera como la vida del Señor Jesucristo,
sin dinero, sin lujos. En una ocasión, ahí en Mateo 8, le preguntaron al Señor Jesús, un escriba se acercó y le dijo, bueno, si te voy a seguir, ¿qué hay? ¿Qué recompensa tengo? ¿Qué me vas a dar? Y el Señor Jesús le dijo, mira, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, si tú vienes a seguirme por el interés de tener riquezas, mejor vete. Jeremías se parece al Señor Jesús en su pureza, en su santidad, como el Señor Jesús. No estoy diciendo que era igual que el Señor Jesús, por supuesto que no, porque Jeremías era un hombre. Pero Jesús, el Señor Jesús, es Dios mismo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, recordando lo que estaba en el Antiguo Testamento, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, fue una vida de lucha y de persecución, como la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el tentador vino a tratar de hacer pecar al Señor Jesús y estuvo atacando al Señor Jesús en diferentes áreas de su vida. Y el Señor permaneció fiel, permaneció sin caer. Pero también las personas que lo rodeaban, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, todos ellos estuvieron en contra del Señor Jesús. Y los sacerdotes y los fariseos parece que se turnaban para venir a seguir al Señor Jesús, no para escuchar sus enseñanzas, sino para ver si podían hacerlo caer en algún error. El Señor Jesús también lloró. Recordemos cuando Lázaro muere. Dice la Biblia, ahí en el capítulo 11 de Juan, que profundamente conmovido vino otra vez al sepulcro. Y en uno de los versículos más pequeños de la palabra de Dios, con solamente 2 palabras, Jesús lloró, expresando el gran dolor que sentía por aquellos que estaban sufriendo. Hermanos, el Señor Jesús sabía perfectamente que en un momento más resucitaría a Lázaro. Y no lloraba por Lázaro porque estuviese muerto. Lloraba por los que estaban sufriendo en ese momento. Lloraba por la familia de Lázaro que estaba llorando. Y el Señor, en esa empatía, en ese acercamiento y sensibilidad para con los que sufren, el Señor Jesús lloró, mostrando así su gran amor por nosotros. Por eso, hermanos amados, cuando nosotros pasamos por adversidad, el Señor Jesús tiene empatía con nosotros y percibe y siente, y por eso nos acompaña, y por eso nos consuela, y por eso nos ayuda. Jesús lloró y estuvo también como Jeremías lamentando que el pueblo de Israel no viniera al arrepentimiento. En aquella ocasión, cuando el Señor Jesús desde una montaña observaba la ciudad de Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tomar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Y el Señor está triste por esa situación de que no se arrepentían y no creían en Él. Y hermanos, el Señor Jesús también intercede por nosotros, por cada uno de nosotros. En Juan capítulo 17, hermanos, les recomiendo que en sus hogares lean este capítulo. Juan 17 es una oración de intercesión que hace nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos, por nosotros. Léanlo en su casa detenidamente y vean un hermoso pasaje en donde nos muestra el gran amor de nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. El amor de nuestro Señor Jesucristo, el servicio que hizo para que nosotros lo llevó a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para rescatarnos. Jeremías, hermanos, fue perseguido por aquellos a los que le servía, aquellos a los que amaba profundamente el pueblo de Israel. Fue perseguido por ellos. El Señor Jesús, hermanos, fue llevado a la cruz también por aquellos a los que servía y a los que amaba profundamente. Fueron los que lo llevaron a la cruz. Nosotros, hermanos, que hemos pecado,
Hemos sido partícipes también del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque también murió por nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el Señor Jesús, bueno, algunos decían allá en Israel, en el tiempo de Jeremías, que Él volvería, y murió y no volvió. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, el único que ha resucitado de entre los muertos, primicias, dice la palabra de Dios, de los que van a resucitar. Muchas personas fueron resucitadas por el Señor Jesús y por los discípulos, pero volvieron a morir. El Señor Jesús no, vive por la eternidad. No muere, no ha muerto y vive para siempre. Hermanos, quisiera que pasáramos a un segundo pensamiento rápidamente. El amor de Cristo. Y aquí quisiera que observáramos el amor de nuestro Señor Jesucristo como el gran intercesor por nosotros, el que está intercediendo por nosotros. El libro de Jeremías nos muestra algunas situaciones que vivió Jeremías por la persecución del pueblo de Israel. Y en una ocasión dice la Biblia que fue azotado. Y en otra ocasión lo tomaron y lo pusieron preso en un patio de un lugar donde no podía escapar. Y ahí estuvo, dice la Biblia, por varios días, predicando desde ahí el arrepentimiento a los que le escuchaban, a los soldados que le cuidaban. Pero no podía salir. Después de eso lo metieron en la cárcel. No era suficiente que estuviese en un lugar solamente cerrado. Lo llevaron a la cárcel, y las cárceles en ningún tiempo deben ser un lugar agradable, y menos en aquel tiempo. Y estuvo en un lugar, digamos, más cómodo, pero luego pasó a un lugar todavía más difícil. Y después, no obstante con ello, algunos vinieron con el rey y le dijeron: Jeremías está diciendo que vamos a ser atacados por los caldeos. ¿Por qué no lo echamos en la cisterna? En una cisterna para que se muera. Y así lo hicieron. Y dice la Biblia que lo amarraron con una soga, así menciona la Biblia, y lo bajaron a una cisterna que se suponía tenía agua, pero dice la Biblia que solamente había lodo, había cieno. Y cuando llegó al fondo de la cisterna se hundía Jeremías en el cieno. Vemos, hermanos, cómo el pecado, cómo la maldad de las personas lo van llevando de un lugar a otro más bajo, y todavía a otro más bajo, más difícil. Y hermanos, no me imagino la situación que se ha de vivir, estar encerrado en una cisterna, solo, en una completa oscuridad, sin posibilidades para salir, sin alimento, sin agua, en un lugar que está lleno de lodo, cieno, hundiéndose. Si se sentaba, estaba en el lodo; si estaba recostado, igual. La situación debió haber sido muy difícil para Jeremías. Y su único, digamos, pecado, o lo único que creían que había hecho mal, era predicar, era hablar, era invitar, era mostrar el amor de Dios para con su pueblo. Y eso fue lo que le hicieron. Y hermanos, dice la palabra de Dios que estaba ahí dejado para que se muriera. No le daban de comer, no le daban alimento, y dijeron: ahí que se muera. Amados hermanos, quisiera solamente hacer 3 reflexiones sobre esta situación de Jeremías, del profeta Jeremías, dentro de la cisterna. Y la primera va en el sentido del pecado nuestro, del pecado de las personas. El enemigo siempre viene a atacar nuestra vida, y cuando logra hacernos caer en algún pecado, pareciera que estuviéramos en un lugar que no es tan difícil, que no es tan grave, como el patio de la casa donde estaba Jeremías.
Pero cuando hemos caído y hemos obedecido, o quien obedece al enemigo, el enemigo luego lo pasa a otra situación más difícil y le aumenta sus pecados, y le aumenta las situaciones para su vida, y le aumenta las maldades, y le aumenta las adicciones, y le aumenta las perversiones. Y pasa del patio a la cárcel, un lugar todavía más difícil para poder salir. Pero si no se arrepiente y continúa en ese mismo camino de pecado, entonces el enemigo le lleva a una situación todavía más grave y lo hunde en la cisterna y lo hunde en el cieno del pecado, de la maldad, a lo más bajo, a lo más vil. Amados hermanos, como el enemigo a todas las personas, incluso a los siervos del Señor, va llevando o trata de llevar a situaciones todavía más difíciles de pecado, donde se hundan más en el pecado, donde no haya posibilidades humanamente de salir, donde solamente la misericordia de Dios y el amor de Dios puede sacar a una persona de allí. Jeremías estaba ahí y no sabía, él no podía salir. Pero tenemos, hermanos, la palabra de Dios, que en todo momento nos invita a dejar el pecado y la maldad. Y quisiera compartir algunos versículos con ustedes. Cuando hay pecado en la vida, cualquier tipo de pecado, a veces pensamos que unos pecados son menos graves que los otros, pero todo es desobediencia al Señor, pecado. Tal vez algunos tengan mayores consecuencias que otros. Tal vez sí, seguramente que sí, pero es pecado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando nosotros hemos pecado? En 1 de Juan 1:2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amados hermanos, veamos cómo el Señor expresa estas palabras, hijitos míos. Los que son padres, los que tienen hijos, cuando le hablan a sus hijos de esa manera, no tal vez con las mismas palabras, pero con unas palabras de amor, de cariño, saben, están mostrando el gran amor que tienen por sus hijos. Y aquí, hermanos, nuestro Dios está mostrando el gran amor para con nosotros, diciéndonos, hijitos míos, no pequen. Por eso el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no peca. Feliz, dichoso, bendecido el que no peca. Por eso la invitación del Señor Jesús nos hace, pero si alguno hubiera pecado, de acuerdo, están en esta carne, en este cuerpo, proclive al pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Juan 1:7b. Pero si andáis en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este pasaje, amados hermanos, muchas personas lo han utilizado mal, porque no se refieren a que Jesús, el Señor Jesús nos limpia de pecado su sangre. Y algunos dicen que la sangre de Cristo me dé suerte, que voy a hacer este viaje y la sangre de Cristo me proteja. Ahí este pasaje, hermanos, dice del pecado, no dice de otras cosas. La sangre de Cristo, por el amor de Dios, no es un fetiche ni algo que Él dé suerte. Aquí está diciendo claramente que nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, si hemos caído en algún pecado, vayamos a nuestro Señor Jesucristo, acerquémonos, pidámosle perdón, y Él limpia nuestra vida de todo pecado. Un versículo más, amados hermanos, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Espero que este mensaje te haya dejado pensando y te impulse a la acción. Recuerda que la conversación no termina aquí. Tienes el resto de nuestros videos esperándote en la pantalla ahora mismo. Haz clic en el que más te interese y sigue explorando.
Pero no te vayas muy lejos. La próxima semana volvemos con la continuación de este mensaje. Asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada para que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.